Buenos días, mi nombre es Ivana, somos del Instituto Lanari, mi compañera es Agustina y hoy le traemos este ateneo que se titula Trombastenia de Glassman a propósito de un caso que se realizó, que se dio durante la rotación por el Servicio de Hematología e Investigación. Para comenzar con el tema debemos saber la función normal de la célula que está implicada en esta patología, que es la plaqueta. La plaqueta es una célula anucleada que circula por la zona marginal de los vasos sanguíneos en condiciones de reposo, tiene una forma biconvexa, de lente biconvexa, lenticular se llama, con un tamaño entre 0,5 a 2,5 micras y su concentración plasmática es de 150.000 a 450.000 células por microlitro y su vida media es de 7 a 10 días. El origen de esta célula lo tiene en megacélulas, que son los megacariocitos, que se encuentran en médula ósea. Los megacariocitos, para poder dar lugar al proceso de trombopoiesis, primero tiene que aumentar su ploidía nuclear, luego madurar su citoplasma para poder emitir prolongaciones que darán lugar a la plaqueta que se libera a circulación periférica. La misma, para poder realizar su función, tiene una estructura muy compleja, está rodeada por una membrana plasmática que tiene 20 nanómetros de espesor, aparece como una unidad trilaminar compuesta por dos hojas densas separadas de un espacio constante. Esta bicapa es rica en lípidos y proteínas, principalmente fosfolípidos y colesterol. También cuenta con un glicocálix que está compuesto por cadenas de oligosacáridos, polisacáridos y glicoproteínas de membrana. Las glicoproteínas de membrana más importantes son el complejo glicoproteico 1B95, que es el encargado de la adhesión de la plaqueta al subendotelio cuando se produce una injuria. El complejo glicoproteico 2B3A, que será el tema del ateneo, el cual es el principal promotor en la agregación plaquetaria. Las glicoproteínas C y 4 y el complejo glicoproteico 1A y 2A son distintas glicoproteínas que se unen a colágeno de distinto tipo y van a estar implicados en el proceso de activación y agregación plaquetaria. El glicocálix de la plaqueta, que no lo nombré, su función primordial es mantener las cargas negativas de la superficie plaquetaria para poder repeler las interacciones no deseadas que puede haber con componentes del endotelio y con componentes plasmáticos. La plaqueta también cuenta con proteínas del citoesqueleto, que son los microtúbulos y los filamentos de actina, que van a ser los que van a permitir tener la forma en estado de reposo y luego cambiar la forma durante la activación y la emisión de pseudópodos de la misma. En su citoplasma cuenta con distintos gránulos, los alfa, los densos, los lisosomas y los peroxisomas. Los gránulos alfa son los más prominentes de la plaqueta, los que se encuentran en mayor número, que son más o menos de 50 a 80 gránulos por plaqueta. Estos presentan diferentes sustancias en las cuales tenemos proteínas adhesivas, factores de crecimiento, inhibidores de proteasas, proteoglicanos, inmunoglobulina y receptores moleculares que estos tienen su sitio ligando hacia el interior del mismo y cuando estos degranulan exponen ese sitio de unión al ligando en la superficie plaquetaria, siendo un marcador de activación plaquetaria. En el servicio se cuenta con técnicas para detectar algunos de estos marcadores y poder ver si la plaqueta está activada. Los gránulos densos llevan así su nombre por su opacidad natural en la microscopía electrónica, sin ninguna coloración, y son principalmente organelas de almacenaje de serotonina, que es un potente vasoconstrictor que tiene la plaqueta. Se encuentra unido a TEPE, también tiene ADP, que es un potente agonista en la activación plaquetaria, y iones divalentes como magnesio y calcio. Los lisosomas son gránulos mucho más pequeños, se encuentran en menor número y sus enzimas lisosomales participan activamente
cuando se ha producido una injuria tisular para poder degradar las proteínas del subendotelio. Y los peroxisomas tienen actividad catalasa y peroxidasa. En cuanto a la función plaquetaria normal, la plaqueta ante una injuria se expone del subendotelio el factor von Willebrand y distintos tipos de colágeno, los cuales se van a unir a sus glicoproteínas especiales, que en el caso del colágeno es la 6, en el caso del factor von Willebrand es el complejo 1B95. Esto va a provocar señales intraplaquetarias que va a producir la activación de las plaquetas, que por un lado va a movilizar corrientes de calcio y por otro va a producir el cambio conformacional de la glicoproteína 2B3A. En cuanto a la movilización de calcio, lo que se va a producir es esta movilización de los gránulos tanto alfa como densos, la degranulación de los mismos, que en este caso como ejemplo tenemos ADP en el caso de los densos, que este agonista se va a unir tanto a la misma plaqueta como plaquetas vecinas para producir la activación de la glicoproteína 2B3A en otras plaquetas y ayudar a la activación de la misma. Cuando las glicoproteínas están activas, se une fibrinógeno y a través de este puente se produce la agregación plaquetaria. Las manifestaciones clínicas típicas de una disfunción plaquetaria es principalmente el sangrado, que puede ocurrir luego de una extracción dental, durante procedimientos invasivos, puede aparecer moretones inexplicables y extensos. También cursan las niñas cuando comienza su edad reproductiva con menorragia durante las menstruaciones, epistaxis, gingivorragia, y esto ocurre principalmente, ya se lo evidencia, durante la infancia. Los trastornos plaquetarios se clasifican en cuantitativos y funcionales. De acuerdo a los cuantitativos tenemos las trombocitopenias, que son las que cursan con un elevado número de plaquetas, de un bajo número de plaquetas, y las trombocitosis, que cursan con un elevado número de plaquetas. Dentro de las trombocitopenias tenemos las hereditarias y las adquiridas, y como ejemplos de hereditaria podemos citar el síndrome de Bernard-Soulier, el síndrome de las plaquetas grises, el desorden relacionado con el gen MIH9. Dentro de las adquiridas, como ejemplo, podemos citar las patologías autoinmunes, la disminución en la producción, el aumento del consumo plaquetario, como en una coagulación intravascular diseminada. Y dentro de las trombosis podemos citar como ejemplo la trombocitemia esencial. Los trastornos plaquetarios funcionales, acá tenemos las trombocitopatías, que también se clasifican en hereditarias y adquiridas. Dentro de las adquiridas, como ejemplos, tenemos la hepatopatía, los síndromes mieloproliferativos, las mielodisplasia, la enfermedad renal crónica. Y dentro de las hereditarias está la trombastenia de Glassman, que va a ser el tema de nuestro Ateneo. La clasificación de las trombocitopatías hereditarias pueden clasificarse de acuerdo a dónde está el defecto, que puede ser en receptores de membrana, en los gránulos o en defecto de la transmisión de la señal de activación. En cuanto a los defectos de los receptores de membrana, podemos tener las patologías que se deben al complejo 1B95, donde citamos la enfermedad de Bernard-Soulier, la enfermedad de von Willebrand de tipo plaquetario, o anormalidades en el receptor de fibrinógeno, que es la glicoproteína 2B3A, donde tenemos la trombastenia de Glassman. De acuerdo si hay defectos en los gránulos alfas y densos, podemos citar el síndrome de plaquetas grises, y si hay defecto en la transmisión de señales de activación, tenemos las deficiencias congénitas de enzimas vía tromboxano A2. Estas patologías pueden cursar concomitantemente con un número disminuido de plaquetas.
Ahora sí, para definir la trombastenia de Glassman, es un desorden autosómico recesivo caracterizado por una agregación plaquetaria deficiente y una tendencia al sangrado debido a anomalías cuali o cuantitativas del principal receptor de fibrinógeno de la que tiene la plaqueta, que es la glicoproteína 2B3A o también llamada integrina alfa-2B beta 3. La principal manifestación clínica es el sangrado mucocutáneo severo de inicio temprano y los lugares comunes, la epistaxis, la gingivorragia, la menorragia y menos frecuente se produce hemorragias gastrointestinales y hematuria. Se estima que la incidencia es 1 en 1.000.000 de casos y bueno, la problemática en esta patología es la glicoproteína 2B3A, que es un heterodímero calciodependiente que se une preferentemente al fibrinógeno, pero también puede unirse a fibronectina y a factor von Willebrand, entre otras. Está codificado por el cromosoma 17, sus genes son el ITGA2B y el ITGB3, que están localizados en el brazo largo de este cromosoma y se expresan independientemente uno del otro. Las mutaciones involucradas en estos genes son variadas, son más de 400 mutaciones distintas las que se han estudiado hasta el momento, pero las más frecuentes son mutaciones puntuales, deleciones e inserciones. Se ve que mayoritariamente las deleciones son puntuales y no así de grandes fragmentos de pares de bases. También vemos que acá, si lo ven, el gen ITGA2B en comparación con el ITGB3 es mucho más pequeño, pero contiene mayor número de exones, lo que lo hace susceptible a mayor número de mutaciones. Y bueno, fenotípicamente las mutaciones en estos genes son indistinguibles, ¿sí? O sea, por lo que presenta el paciente no podemos saber en dónde se encuentra. Las características de estas mutaciones es el sangrado que ocurre en los pacientes preferentemente homocigotas para la mutación, pero los heterocigotas pueden ser asintomáticos. Sin embargo, se han identificado que hay mutaciones heterocigotas en ambos genes con un efecto dominantemente negativo que causa la trombastenia. En función a la severidad del defecto cuantitativo de esta glicoproteína o de la integrina, como lo define acá, se pueden dar 3 tipos de trombastenia de Glassman. La de tipo 1, que ocurre en el 78% de los casos, en donde hay ausencia total de esta integrina con una expresión menor al 5%. La de tipo 2, que ocurre en el 14% de los casos, donde hay una expresión del 10 al 12% de la integrina, que es residual. Y la de tipo variante, que se da en un 8% de los casos, donde hay una expresión de la integrina mayor al 50%, pero esta tiene una sustitución de un aminoácido, por lo tanto la hace no funcional. De acuerdo al algoritmo diagnóstico, lo primero que se investiga es si la persona tiene un sangrado mucocutáneo moderado y que si ha sido de por vida. Y con lo que se comienza es por hacer un recuento, verificar tamaño y granularidad plaquetario. Así también se hacen test de coagulaciones rutinarios para descartar otras alteraciones en la coagulación donde intervienen factores. Y en este caso, tanto el recuento, el tamaño y la granularidad, junto con los test de coagulaciones, van a ser normales. Luego se estudia la función plaquetaria a través de la agregación de la misma y si esta nos da normal, tenemos que descartar la trombastenia. Si la agregación la tenemos disminuida con algunos agonistas confirmado por duplicado, debemos considerar otros desórdenes plaquetarios y si la agregación está ausente o disminuida con todos los agonistas excepto con ristocetina en muestras diferentes, se debe pedir la expresión de glicoproteína a través de citometría de flujo y si esta da un descenso o una ausencia de la glicoproteína 2B3A, se confirma el diagnóstico de trombastenia, que puede ser tipo 1 o tipo 2, y se debe hacer, para poder dilucidar de cuál se trata, el estudio de las variantes moleculares por biología molecular.
Si la expresión de glicoproteína me da normal, puede sugerir un perfil trombasténico de tipo 3 y también hay que descartar otros desórdenes plaquetarios. Así también se debe confirmar con estudios de biología molecular. Para esta patología el rol del laboratorio es fundamental, ya que el laboratorio contribuye con todas las pruebas que se le realizan al paciente, que es el tiempo de sangría, la prueba de retracción del coágulo, los test de coagulaciones rutinarios, el recuento y la morfología plaquetaria, la agregación y la determinación de glicoproteínas. En cuanto al tiempo de sangría, es una prueba global de la hemostasia primaria en donde se evalúan las interacciones plaqueta-pared vascular, midiendo el tiempo que tarda en cohibirse la salida de sangre provocada por una incisión estandarizada realizada en los vasos superficiales pequeños del paciente, donde existe un esfingomanómetro que la presión tiene que estar constante a 40 milímetros de mercurio. Y si ustedes se ponen a pensar, esta técnica tiene muchas variabilidades técnicas del personal que lo realiza, porque la incisión tiene que ser de una profundidad en la dirección y en el lugar correcto, además de la presión constante que tienen que tener. Entonces, al tener mucha variabilidad, poco se usa esta técnica, ¿sí? Depende además de la cantidad y de la calidad de las plaquetas, de las concentraciones de factor von Willebrand y de la calidad del colágeno. En el caso, estos pacientes tienen un tiempo de sangría prolongado. En cuanto a la prueba de retracción del coágulo, consiste en colocar sangre en un tubo de vidrio donde se activa la coagulación por las cargas negativas que tiene. En este caso se ve esta retracción del coágulo a la hora, a las 2 y a las 3. Y vemos que en estos pacientes no va a haber retracción de coágulo, va a estar ausente. De acuerdo a los test de coagulaciones rutinarios, tenemos el tiempo de protrombina, de tromboplastina parcial activada y el dosaje de fibrinógeno, que se lo hace a través de un equipo automatizado para descartar algún problema que tengan en la coagulación, donde intervengan los factores, ¿sí? En este caso debería estar todo normal. Bueno, otra de las variables que debemos evaluar son el recuento y la morfología plaquetaria. El recuento plaquetario en nuestro laboratorio lo realizamos obteniendo una muestra por punción digital, que lo que se hace es, luego de una higiene con alcohol de la zona a punzar, se realiza el pinchazo con una aguja fina y se descarta la primera gota. Luego obtenemos una segunda gota con una pipeta automática, se toman 5 microlitros y se van a colocar en un tubo con 1 mililitro de oxalato de amonio que nos va a permitir lisar los glóbulos rojos y solamente quedarnos con las plaquetas. Esto va a llevar una dilución de 1 en 200 que vamos a tener que tener en cuenta luego para realizar los cálculos. Luego vamos a tomar una segunda gota para la realización de un extendido. Esta técnica, en realidad, obtener la muestra por punción digital, nos va a permitir evitar las situaciones de trombocitopenias inducidas por ETA si utilizáramos un tubo con anticoagulante como es el ETA. Entonces, una vez obtenida la muestra, vamos a colocarla en la cámara de Neubauer, vamos a tener que dejar sedimentar al menos 10 minutos las plaquetas en unas condiciones de humedad que lo logramos colocando un algodón humedecido encima de la cámara. Luego de sedimentadas las plaquetas, vamos a realizar el recuento utilizando un microscopio de contraste de fases y lo que vamos a hacer es contar las plaquetas en el cuadrante central reticulado de la cámara, que tiene 5 líneas. Entonces vamos a contar la cantidad de plaquetas en las 5 líneas, realizamos la sumatoria, multiplicamos por la inversa de la dilución, que si recordamos era 200, y vamos a multiplicar por la altura de la cámara, que es 10. Entonces vamos a obtener el resultado como un número de plaquetas por microlitro. Por otro lado, tenemos que evaluar el tamaño plaquetario, que lo podemos hacer de distintas formas. Determinando el volumen plaquetario medio,
que esto lo realizamos en contadores automatizados, lo cual es una ventaja, pero como principal desventaja presenta que en situaciones de macrotrombocitopenias estos contadores no cuentan a las plaquetas grandes como plaquetas, entonces se va a subestimar el tamaño plaquetario. En nuestro laboratorio el valor de referencia que utilizamos es de 8,9 a 12,5 femtolitros. Por otro lado, podemos evaluar el diámetro plaquetario medio, que es un mejor estimador del tamaño plaquetario, presenta buena correlación con el volumen plaquetario medio y presenta mayor utilidad para la clasificación de las trombocitopenias hereditarias. Entonces, el diámetro plaquetario medio lo vamos a obtener analizando imágenes digitales de un frotis teñido con Meigrunwald-Giemsa, y luego un software va a analizar esas imágenes y va a medir el diámetro mayor de 100 plaquetas en total y va a calcular el promedio, obteniendo entonces el valor del diámetro plaquetario medio. El valor de referencia que nosotros utilizamos es de 2,6 más o menos 0,48 micrómetros. En estos pacientes, tanto el recuento como la morfología plaquetaria se encuentran normales. Una de las técnicas que es fundamental para el diagnóstico de esta patología es la agregación plaquetaria, que nos va a permitir evaluar la respuesta de las plaquetas frente a distintas sustancias. Es una técnica que se basa en la medición por espectrofotometría del cambio turbidimétrico que se va a producir a medida que las plaquetas en agitación constante se van a agregar ante el estímulo con un agonista o una sustancia proagregante. Lo que vamos a utilizar es la fórmula de Weiss, que nos va a permitir obtener el porcentaje de agregación a partir de los datos de la densidad óptica inicial y la densidad óptica máxima. Y esta técnica tiene que ser realizada a 37 grados centígrados justamente para simular las condiciones fisiológicas de los procesos de adhesión y agregación. Y lo ideal es que el paciente presente un recuento inicial en sangre periférica mayor a 150.000 plaquetas por microlitro. Entonces, en una muestra de plasma, donde vamos a tener el aporte de las plaquetas, o sea, la turbidez que aportan las plaquetas, cuando esta muestra es atravesada por un haz de luz, vamos a ver que va a haber una baja transmisión de la luz a través del mismo, lo cual se verá reflejado en el gráfico del porcentaje de transmisión de luz en función del tiempo, como una ausencia de transmisión de luz. En cambio, en condiciones normales, las plaquetas frente al agregado de un agonista se van a agregar, entonces va a generar un aumento del pasaje de transmisión de luz, reflejado por una disminución de la turbidez del plasma, y lo vamos a ver registrado como un aumento del porcentaje de transmitancia o aumento del porcentaje de agregación en los gráficos que vamos a obtener. Entonces, los gráficos que utilizamos son los siguientes, donde se grafica el porcentaje de agregación en función del tiempo, y vemos que al inicio puede ocurrir alguna pequeña oscilación al azar de la línea de base, pero luego, cuando se agrega el agonista, vemos una pequeña disminución del porcentaje de agregación, que esto se debe al cambio de forma de la plaqueta, que va a cambiar de la forma de discoide a esférica, y esto va a generar un aumento de la turbidez del plasma, por lo tanto lo veremos reflejado como una disminución del porcentaje de agregación. Luego las plaquetas van a comenzar a agregarse, por lo tanto vamos a ver un aumento del porcentaje de agregación hasta llegar a un máximo. Entonces, podemos obtener dos tipos de curvas, las curvas monofásicas o de una sola onda, que esto va a ocurrir frente al uso de agonistas fuertes como son el ácido araquidónico y el colágeno, o curvas de tipo bifásicas, que en la primera onda vamos a ver el aumento del porcentaje de agregación debido a la activación de las glicoproteínas 2B3A, que esto es una etapa reversible. Y la segunda onda se va a deber a la degranulación de la plaqueta y la síntesis de tromboxano A2. Esta etapa ya es irreversible. Este tipo de curvas las vamos a ver cuando utilizamos agonistas débiles como el ADP y la epinefrina, o cuando utilizamos ristocetina y factor von Willebrand. Entonces, para entender cómo funcionan estos agonistas, vamos a retomar este gráfico de las plaquetas, donde vemos que en el caso del ácido araquidónico, lo que hace es actuar directamente sobre la plaqueta, favoreciendo la síntesis de tromboxano A2 mediante la enzima ciclooxigenasa de tipo 1, lo cual nos va a ser de utilidad para evaluar la indemnidad de la vía de la ciclooxigenasa plaquetaria. Por otro lado, el colágeno va a actuar uniéndose a su receptor específico, que como vimos era la glicoproteína 6 y en menor medida la glicoproteína 1A, 2A. Y lo que va a hacer es favorecer la liberación de ADP y tromboxano A2.
En cuanto a la epinefrina y el ADP, estos agonistas van a actuar sobre sus receptores específicos. La epinefrina actúa sobre los receptores alfa-2 adrenérgicos y el ADP sobre el receptor P2 y 12 mayoritariamente y el P2 y 1. Y lo que van a hacer en primera instancia es generar la activación de la glicoproteína 2B3A, que como dijimos nos va a ser de utilidad para favorecer la agregación plaquetaria mediante la unión del fibrinógeno y la unión a la otra glicoproteína 2B3A activada de las plaquetas circundantes. Esto, como vimos, es lo que vamos a ver en la primera onda de los gráficos de las curvas de agregación. En segunda instancia, se va a producir la liberación de los gránulos. En este ejemplo vemos la liberación del ADP de los gránulos densos, que pueden actuar tanto sobre la misma plaqueta como las plaquetas adyacentes. Y también se va a favorecer la síntesis de tromboxano A2 a partir del ácido araquidónico. Estos dos eventos son los que vamos a ver en la segunda onda de agregación de las curvas. Por otro lado, se puede utilizar como agonista la ristocetina, que si bien no es un agonista fisiológico, es un antibiótico que se vio que favorece la adhesión plaquetaria, porque lo que hace es actuar sobre el factor von Willebrand, generando un cambio conformacional de la molécula que le permite unirse al complejo glicoproteico 1B95 con mayor afinidad. Entonces, lo podemos utilizar en altas concentraciones para evaluar la funcionalidad de la dupla factor von Willebrand y la glicoproteína 1B95, o en bajas concentraciones cuando querramos detectar la enfermedad de von Willebrand tipo 2B, que se produce un aumento de afinidad del factor von Willebrand por esta glicoproteína. Y también podemos utilizar el factor von Willebrand, que lo que utilizamos es de tipo bovino, como agonista, que nos va a permitir evaluar la integridad de la glicoproteína 1B95, independientemente de los valores de factor von Willebrand que el paciente presente en circulación. Entonces, en el laboratorio vamos a obtener una muestra de sangre con citrato de sodio 3,8 gramos por ciento, y lo que vamos a hacer es, mediante una centrifugación a bajas revoluciones durante 10 minutos, obtener el plasma rico en plaquetas que se conoce como PRP. Entonces, luego de la centrifugación vamos a obtener las tres fases y lo que vamos a separar, que es de nuestro interés, es el sobrenadante, que es el plasma rico en plaquetas. Luego, con el resto de la muestra que nos quede, vamos a volver a centrifugarlo, pero a altas revoluciones y durante más tiempo para obtener un plasma pobre en plaquetas. Volvemos a obtener las tres fases y nos quedamos con el sobrenadante, que es el plasma pobre en plaquetas. Esto nos va a ser de utilidad, ya que el plasma pobre en plaquetas nos va a representar el 100% de la transmisión de la luz y el plasma rico en plaquetas nos va a representar el 0% de transmisión de luz. Lo que se recomienda es que el plasma rico en plaquetas, para realizar el ensayo, se encuentre tenga un recuento plaquetario de 200.000 a 300.000 plaquetas por microlitro. Y siempre que se realice esta prueba es importante procesar a la par la muestra de un control sano, que no tenga ningún trastorno plaquetario ni de la coagulación y que idealmente no sea cosanguíneo con el paciente en estudio. Y en los dos casos, el plasma rico en plaquetas, tanto del paciente como el del control, lo ideal es que presenten un recuento similar para poder comparar luego los resultados. Es importante, cada vez que realicemos un ensayo de agregación plaquetaria, tener en cuenta las consideraciones preanalíticas. Por un lado, el paciente debe estar en un ayuno de 8 horas, ya que sabemos que las partículas lipídicas nos van a aportar turbidez a la muestra, lo cual nos va a generar una interferencia. Por otro lado, no deben fumar media hora antes, porque se vio que la nicotina genera un aumento de las catecolaminas y esto va a producir, como vimos, una activación de la glicoproteína 2B3A y la secreción de gránulos y síntesis de tromboxano A2. Y otra cosa muy importante es que no deben consumir aspirinas, ni tienopiridinas, ni antiinflamatorios no esteroides, porque como sabemos, por ejemplo, la aspirina actúa inhibiendo la ciclooxigenasa de tipo 1, lo cual va a interferir con la síntesis de tromboxano A2, y el clopidogrel va a impedir la unión del ADP a su receptor. Entonces, nos olvidamos decirles que saquen la aplicación, pero les hacemos la pregunta, con toda esta información que les dimos, ¿qué patrón de agregación esperarían obtener en un paciente con trombostenia de Glanzmann? Las opciones son una agregación normal con todos los agonistas, excepto con ristocetina, agregación normal con ácido araquidónico, epinefrina, ristocetina, y anormal o variable con colágeno y ADP, agregación anormal con todos los agonistas, excepto con ristocetina,
o agregación anormal con ADP, epinefrina, normal con colágeno, ácido araquidónico y ristocetina. Bien. ¿Ya te pasaron? No, he hecho otro. ¿Ellos te pasan? Bueno, la mayoría contestó la opción 3, que es la correcta. Vamos a tener una agregación anormal con todos los agonistas excepto con ristocetina. Y lo que es importante destacar es que la trombostenia de Glasman es el único desorden plaquetario que va a presentar este patrón, o sea, es muy característico cuando tenemos un resultado de agregación plaquetaria de estas características. Por otro lado, vamos a determinar las glicoproteínas utilizando la citometría de flujo. En nuestro laboratorio podemos determinar tanto la glicoproteína 1B como la 9, la 2B, la 3A y en algunas situaciones especiales podemos determinar la glicoproteína 1A o la 2A. Entonces, repasando un poco lo que es citometría de flujo, sabemos que es una técnica que es multiparamétrica que nos va a permitir evaluar las propiedades físicas y biológicas de las células en una suspensión fluida. Y esto se logra mediante un sistema hidrodinámico que genera un flujo continuo donde las células van fluyendo de a una en fila y van a ser atravesadas por una de luz láser que va a generar distintos parámetros de dispersión. Entonces, podemos obtener parámetros de dispersión de luz frontal, que se conoce como forward scatter, que se van a detectar a ángulos pequeños, entre 0 y 20 grados, y nos va a hablar del tamaño celular. También tenemos los parámetros de dispersión lateral o side scatter, que se detecta a 90 grados y nos va a hablar de la complejidad o la granularidad celular. Y por último, los parámetros de emisión de luz, como es la fluorescencia, nos va a ser de utilidad, por ejemplo, en este caso donde queremos determinar glicoproteínas, porque lo que se hace es utilizar anticuerpos monoclonales que van a estar marcados con distintos fluorocromos y van a reconocer distintos antígenos que nos van a permitir detectarlos y cuantificarlos. Entonces, los fluorocromos que se utilizan se van a excitar a una longitud de onda y van a emitir a distintas longitudes de onda, lo que nos permite utilizar distintos fluorocromos al mismo tiempo. Los que más se utilizan son la fluoresceína y la ficoeritrina. Entonces, a partir del análisis de citometría de flujo podemos obtener distintos tipos de gráficos. Por ejemplo, en este gráfico vemos las distintas subpoblaciones de leucocitos, donde vemos la población linfocitaria, los monocitos y los neutrófilos. Y en este otro gráfico vemos la población de plaquetas, que está delimitada en la región como R1, que en este caso estos gráficos son de tipo con una escala logarítmica, a diferencia de los leucocitos que tienen una escala lineal, debido a que el tamaño de las plaquetas es mucho menor al de los leucocitos. Otro tipo de gráfico que podemos obtener es el histograma uniparamétrico, que nos va a permitir graficar el número de eventos en función de la emisión de fluorescencia, por ejemplo de ficoeritrina, y vamos a poder delimitar la población negativa de una población positiva. Y otro gráfico que podemos utilizar es el gráfico de densidad de tipo biparamétrico, que es en el caso donde utilizamos dos fluorocromos distintos, que podemos de esta forma determinar distintas subpoblaciones celulares. Entonces, en el laboratorio vamos a obtener una muestra por punción venosa de sangre y la vamos a recoger en un tubo con EPTA. La vamos a centrifugar para obtener el plasma rico en plaquetas y luego realizar la marcación con anticuerpos, lo cual vamos a analizar en el citómetro de flujo. El panel de anticuerpos que vamos a utilizar nosotros son el CD41, que utiliza como fluorocromo la ficoeritrina y reconoce la glicoproteína 2B, el CD61, que utiliza el fluorocromo fluoresceína y reconoce la glicoproteína 3A. Estos dos son los que nos van a ser de mayor utilidad cuando sospechemos de una patología como la trombostenia de Glanzmann. Y también lo que vamos a utilizar son los anticuerpos CD42, el A y el B, que reconocen la glicoproteína 9 y la 1B respectivamente, que nos va a ser mayor de utilidad en el caso que querramos o que sospechemos de un síndrome de Bernard-Soulier.
Entonces, si el paciente tiene una trombostenia de Glanzmann de tipo 1 y 2, veremos una disminución de la expresión de la glicoproteína 2B y la 3A. Y si tiene un Glanzmann de tipo variante, veremos una expresión de estas glicoproteínas mayor al 50%. En cuanto al tratamiento de esta patología, la elección del mismo va a depender de la severidad del sangrado y la respuesta del paciente al mismo. Siempre hay que evitar la medicación que incremente el riesgo de sangrado, como son los antiinflamatorios y las aspirinas. Y es muy importante el manejo del sangrado, tanto agudo como crónico, y la prevención de las complicaciones hemorrágicas durante procedimientos invasivos, como por ejemplo una cirugía. La transfusión de plaquetas es el tratamiento que más se utiliza, pero presenta riesgo elevado de desarrollar anticuerpos antiglicoproteína 2B3A o también anti-HLA, y no está recomendado en mujeres en edad reproductiva. Y frente a distintos procedimientos con riesgo de sangrado, como dije, por ejemplo cirugías, se puede administrar factor 7 activado recombinante para favorecer el proceso de coagulación. Bueno, ahora le vamos a contar el caso clínico que dio origen al Ateneo. Se trataba de un paciente de sexo masculino de 17 años de edad que manifestaba ser portador talasémico. Tiene una hermana de 5 años que presentaba hematomas frecuentes. Sus padres referían ser normales, no se los estudió. Y tenían una tía paterna que presentaba sangrado y además estaba diagnosticada como talasémica. Los padres manifestaban que este joven a los 5 y 6 años de edad presentaba gingivorragias con cambio en cada dentición, que entre los 8 y los 9 años tenía una gingivorragia diaria, que tenía episodios de epistaxis durante los resfríos, que muchas veces requirió tener taponaje por los servicios de guardia, y que tuvo una internación durante un sangrado que tuvo post-trauma. Los resultados previos con los que contábamos era del año 2006, donde se pudo rescatar que el paciente presentaba microcitosis, un tiempo de sangría prolongado y un recuento de plaquetas normales. En el año 2014 tenía dosado el factor 8, que era normal, el antígeno y el cofactor del factor von Willebrand también eran normales y un recuento plaquetario normal. En 2018 tenía un estudio de agregación plaquetaria que los resultados arrojaban que con ADP, epinefrina, colágeno, ácido araquidónico no había tenido respuesta, pero sí había tenido una respuesta normal con ristocetina. Al momento de la consulta, el paciente refirió tener un sangrado profuso por una caída y golpe en la rodilla y presentaba hematomas y petequias en extremidades y tronco. En ese momento, lo que se le pidió en nuestra institución fue un recuento plaquetario, el diámetro plaquetario medio, la prueba de retracción de coágulo, la agregación plaquetaria y la determinación de glicoproteínas. Los resultados que obtuvimos fue en el hemograma, se vio que presentaba una anemia microcítica hipocrómica, un valor de glóbulos blancos ligeramente aumentado, pero vemos el recuento de plaquetas normales. En cuanto a la evaluación del frotis de sangre periférica, se evaluó el tamaño y la granularidad de las plaquetas y la presencia de agregado y todo estaba normal. A la prueba de retracción de coágulo lo que obtuvimos es que el paciente no presentaba el coágulo en comparación al control. Y en cuanto al diámetro plaquetario medio, que se obtuvieron varias fotos, se ve más de 100 plaquetas, se vio que nuestro paciente presentaba un diámetro de 2,2, siendo el valor de referencia de 2,6 más o menos 0,48 micras. En cuanto a los resultados de la agregación plaquetaria, obtuvimos los siguientes gráficos. Frente a agonistas como el ácido araquidónico y el colágeno, vemos que prácticamente no hay agregación en comparación con las curvas del control. Lo mismo ocurrió para los agonistas débiles, la epinefrina y el ADP, donde vemos que tampoco hay agregación respecto al control.
Y en las gráficas de ristocetina y factor von Willebrand, si bien es muy bajo el porcentaje de agregación, vemos que logró generar algo de agregación. Si lo vemos en números, los porcentajes que obtuvimos son para ácido araquidónico 11%, para ADP y epinefrina, tanto a bajas concentraciones como a altas, no se obtuvo agregación. Y para el colágeno tampoco se obtuvo agregación, y ristocetina obtuvimos un porcentaje de 25% y factor von Willebrand del 19%. Como conclusión del informe, las respuestas de agregación frente a ristocetina y factor von Willebrand se encontraban muy disminuidas, y frente al resto de los agonistas evaluados la respuesta fue ausente, lo cual ya sugiere un patrón tromboasténico. En cuanto a la determinación de las glicoproteínas que se realizaron por citometría de flujo, obtuvimos, este es el gráfico del isotipo control, que es un tubo que debemos largar siempre que realicemos esta prueba, que son inmunoglobulinas normales de ratón, que son del mismo isotipo del anticuerpo específico. Y nos va a ser de utilidad para evaluar las uniones inespecíficas y poder delimitar y colocar un marcador que nos va a dividir la población negativa de la población positiva. Estos son los gráficos que obtuvimos para el control sano y para el paciente. Recordemos que el anticuerpo CD41 reconocía la glicoproteína 2B, y el CD61 reconoce la glicoproteína 3A, y como vemos los gráficos del paciente no presentaban expresión de estas glicoproteínas en comparación del control sano. Si lo vemos en números, los porcentajes de expresión, tanto para la glicoproteína 9 y la 1B, que no están acá los gráficos, pero también los realizamos, fueron normales. Y para la glicoproteína 2B y la 3A, vimos que no hay prácticamente expresión de las mismas, con un porcentaje de 6,7 para la glicoproteína 3A y de 0,14 para la glicoproteína 2B. Se concluyó entonces como una marcada disminución de la glicoproteína 3A y ausencia de la glicoproteína 2B, y el complejo glicoproteico 1B9 se encontraba conservado, lo cual era un resultado compatible con trombostenia de Glanzmann. Entonces, como conclusiones finales del Ateneo, podemos decir que la trombostenia de Glanzmann es un trastorno plaquetario hereditario que es muy poco frecuente, pero debemos sospechar en pacientes que presenten un sangrado mucocutáneo severo que sea de inicio temprano, siempre y cuando se hayan descartado otras patologías más frecuentes. Entonces, las pruebas de primer nivel, como son el recuento y la morfología plaquetaria, así como los test de coagulación, nos va a permitir descartar estos desórdenes más frecuentes. Es fundamental para el diagnóstico realizar el ensayo de agregación plaquetaria, pero es una técnica que no se encuentra disponible en todos los laboratorios. Para realizar esta prueba es muy importante el cumplimiento de las condiciones preanalíticas para una correcta interpretación de los resultados, así como contar con un operador experimentado. La determinación de las glicoproteínas de membrana plaquetaria por citometría de flujo nos van a ser de utilidad para la confirmación del diagnóstico y para su clasificación, pero tampoco está disponible en todos los laboratorios clínicos. Y por último, el rol del bioquímico del laboratorio es fundamental para que el equipo médico pueda arribar a un correcto diagnóstico de esta patología. Esta es la bibliografía que utilizamos. Y queríamos agradecer a nuestros compañeros de residencia por todo el apoyo y también a todos los del instituto, el servicio del laboratorio, y en especial al servicio de hematología e investigación que nos ayudó con la realización de este Ateneo. Y a ustedes por escucharnos.